Bueno, como prometimos, aliados para una agricultura sostenible. Así denominamos nuestro panel y nos acompaña Juan Manuel Medina, gerente de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Asociación Civil Campo Limpio, y Jairo Trad, CEO y co-founder de Quilimo. Eh, Jairo, voy a pedir que para, digamos, darnos un pie a la charla, primero nos cuentes qué es Quilimo. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. Quilimo es una herramienta que utiliza inteligencia artificial para recomendarle a los productores agrícolas que riegan cómo regar mejor, ¿sí? Y arriba de esa recomendación que hacemos, desarrollamos un modelo único donde conectando a estos productores con compañías que quieren invertir en seguridad hídrica en sus cuencas, podemos pagarle a los productores por ahorrar agua. Es la primera empresa en el mundo que hace algo de ese tipo. Te doy el mismo pie. Campo Limpio es una fundación, pero bueno, una asociación, por decirlo así. Pero es un nombre tal vez no tan popular dentro de lo que es el mundo agropecuario. ¿Por qué no me contás qué hace? ¿Cuál es el foco de su acción? Bueno, también agradecido por la invitación. Por favor. Campo Limpio es una asociación civil que ya tiene más de 4 años de vida y básicamente como misión tiene el recupero de los envases vacíos de fitosanitarios en todo el país a través de una ley nacional, ¿no?, que se sancionó en 2018, una de las primeras leyes de responsabilidad extendida al productor. Esto implica que quien genera ese plástico debe hacerse cargo de recuperarlo, ¿no? Entonces, tenemos más de 110 empresas dentro de la asociación que representan más del 95% del plástico que se vuelca en distintos envases de agroquímicos, ¿no? De 20 litros, de 10 litros, de 5. Y bueno, nuestra misión es recuperarlo en todo el país. Básicamente para eso tenemos 2 dispositivos: los centros de almacenamiento transitorios y las jornadas itinerantes que organizamos en distintos puntos del país. A ver, bien. La pregunta que les voy a hacer es un poco pedirles qué mirada tienen ustedes sobre qué tan consciente es los productores, el campo, o sea, como el campo como lo denominamos como una entidad, ¿no? Sobre el cambio climático y su necesidad de modificar determinadas políticas y conductas. Más que nada porque hoy, como vimos en el panel anterior, las empresas de consumo masivo están como más reguladas, por decirlo así, tienen como un mercado de consumo que funciona como un embudo y por el que tienen que pasar. Y tienen que adaptar un poco su producción, sus normas. El campo, por decirlo de otra manera, genera una producción que, si bien en algún punto pasa a estar como controlada, porque bueno, las emisiones de carbono o el manejo de la tierra, el uso del agua, ¿qué grado de conciencia perciben que hay dentro de los protagonistas sobre que hay que cambiar conductas, hábitos, modificar políticas? ¿Cómo, Jairo, digamos, contame cómo lo ven desde Quilimo? En nuestra experiencia, hace 8 años que trabajamos con productores en toda Latinoamérica y lo que entendemos es que los productores son esencialmente ambientalistas, o sea, están mucho más en contacto con el ambiente que nosotros y entienden los impactos del ambiente. El desafío ahí hay 2 grandes desafíos. El primero es conseguir que hay 30 empresas de consumo masivo en Argentina, los 30 gerentes de sustentabilidad creo que lo podés juntar en una sala como esta o más chica y tener una conversación y alinear criterios. ¿Cómo alineamos criterios con los millones de productores que hay en Argentina, ¿no? Con las millones de condiciones diferentes que viven esos productores? Entonces, creo lo primero que le falta al agro y uno de los primeros desafíos de la agricultura alrededor de la conciencia ambiental y del impacto que tiene la producción agrícola es la educación, ¿sí? Lograr que la agricultura se informe y tome conciencia de esos impactos. Educación hacia interna, hacia Para ellos, adentro, para sí. ellos La educación mismos. para ellos mismos, creo que lo mencionaron antes, y en eso nosotros lo entendimos hace bastante y desarrollamos la iniciativa de educación en tecnología para el agro más grande del mundo. Hacemos un webinar cada 2 días aproximadamente. El año pasado educamos 120.000 agricultores en toda Latinoamérica en mejores prácticas de gestión del riego, 25% mujeres, 40% micro y pequeños agricultores, con un impacto enorme, porque entendemos que el primer desafío es
conversar sobre el tema, cuando las personas que tienen que conversar con el tema no viven en Capital Federal y tres barrios aledaños, sino viven a 3.000 kilómetros una de la otra, ¿no? Entonces, por suerte, la pandemia ayuda a que muchos agricultores se puedan conectar a lo online y empecemos a conversar más fluidamente sobre el tema. Y el otro desafío son los incentivos. La verdad que los incentivos están muy mal diseñados en agricultura. Los agricultores son sujetos económicos que toman decisiones tan económicas como nosotros, pero en la mayoría de los países del mundo, y sobre todo en la mayoría de los países donde nosotros operamos, los agricultores pagan más barato la electricidad mientras más agua bombean. Es decir, que tienen incentivos para bombear más el agua. Y en muchos países del mundo, si vos no regás todo el agua que tenés derecho a regar, la perdés. Esas dos cosas son incentivos obvios que si a nosotros nos dieran ese incentivo en nuestra casa, usaríamos más agua porque vamos a pagar más barato. Algo de eso ha pasado, pero entraríamos en otro debate. Vamos a dejarlo por ahora. Exacto. Entonces, frente a este sujeto que tiene un comportamiento económico correcto, le estamos dando las señales horribles para que cambie ese comportamiento. Entonces, creo que en esos dos pilares está el siguiente paso de la conciencia ambiental del agricultor. Quiere cuidar su campo, quiere cuidar su suelo porque es su manera de vida, mucho más que los grandes jugadores corporativos, pero necesitamos generar la educación para acompañarlo en ese cambio y los incentivos para que ese cambio sea económicamente viable y positivo para él. Claramente es el más consciente de que administra un recurso que se agota. O sea, lo ve todos los días. Todos los días. Lo tiene que mantener, ¿no? Hablamos desde el suelo, el riego, todo. Bueno, Juan Manuel, lo que le falta en todo caso es ayudar a la articulación. Me parece que ahí Campo Limpio es una de las entidades que puede tener un rol, porque coincido con el diagnóstico de Jairo de que hay una conciencia de que hay que hacer, pero que hay como, muchos incentivos que alinear, de empresas, el Estado y los propios productores. Sí, totalmente. Creo que el agricultor tradicionalmente justamente va generando, ¿no?, una cultura de la producción. Me parece que siempre es un sujeto en búsqueda de certidumbre, ¿no? Y eso es importante, tanto desde lo macroeconómico hasta los incentivos, como hablaba Jairo. Es lo que más reclama muchas veces el productor agropecuario, el agricultor. Y en el caso nuestro es importante la concientización que nosotros podamos hacer y aportar en términos ambientales. Estamos viendo las estadísticas en Campo Limpio, indican que cada vez hay mayor devolución de envases, no solamente en kilos, sino en cantidad de quit, ¿no?, que es como nosotros medimos, ¿no? O sea que cada vez hay más sujetos que están produciendo, más productores que están devolviendo. Se le entrega un certificado, hoy es de los pocos certificados ambientales a los cuales un productor puede acceder, independientemente si está certificando alguna norma internacional. Pero es importante esto porque nosotros, al estar regulado por una ley, las leyes, según la filosofía del derecho, podríamos decir que generalmente regulan comportamientos ya establecidos en la sociedad. En este caso no fue así, porque no había una cultura de la devolución de envases de parte de los productores, una ley un poco más impuesta, con lo cual hay que hacer un trabajo de educación, de capacitación, de concientización mucho más fuerte. Pero si hay algo que destaco del productor, y sobre todo en Argentina, es la adaptabilidad y la rápida adopción, ¿no?, de tecnologías, que ya lo hemos visto, la siembra directa en los 90, la aplicación, de determinado fitosanitario, además, en los últimos años, las nuevas tecnologías, que tienen que ver justamente con ser más eficiente en el uso de los recursos. Pero creo que hay una nueva generación en el agro, y también la generación que tiene más experiencia, que empieza a visualizar que no es solamente producir alimentos, ¿no?, sino que el alimento tiene detrás un componente social, político, cultural, sumamente importante. En el caso del foco con el que trabajan ustedes, que es en la recuperación de ese tipo de envases, ¿hay un incentivo o debería haber un incentivo más visible, por decirlo así? Nosotros estamos trabajando en eso. Porque por ahora tenés una ley que, por decirlo así, te regula, pero... Exactamente, y que lo involucra el productor en la devolución, pero justamente la falta quizás de incentivos y sobre todo la articulación
esto que vos me preguntabas antes, ¿no? Con las provincias. Nosotros articulamos mucho con las provincias. Y esto que decía Jairo es central, ¿no? Las producciones, las economías regionales, bueno, yo sé que ustedes en Cronista lo trabajan mucho, el tema de economías regionales, es un tema sustantivo en Argentina. Digo, no podemos homogeneizar los productores que tenemos en la Argentina, y me parece que los incentivos también deben ser adoptados a cada una de las realidades regionales y a las producciones que tenemos en Argentina, ¿no? Jairo, obviamente que tu trabajo está apoyado en la tecnología y me gustaría preguntarte qué papel crees que puede jugar la tecnología en la construcción de esta tendencia de cambio. Estamos planteando que, por decirlo de alguna manera, hace falta una articulación público-privada más eficiente, que haya un compromiso distinto también de las empresas, más del que ya tienen. ¿La tecnología puede acelerar eso? O sea, ¿puede que nos ayude a cortar esa brecha, hacerla más, digamos, alcanzable estos objetivos? Sí, totalmente. A ver, la historia dice que la tecnología la mayoría de las veces complica los problemas, no los arregla, y a veces ayuda. Creo que en agricultura una cosa que ha hecho la tecnología en los últimos años es acercar significativamente las distancias entre las personas. Creo que en este caso hay una oportunidad muy grande de acercar distancias entre los actores, los decisores del agro, acercar distancia entre cómo empezamos a normalizar los datos. Algo difícil que tiene la agricultura es que es una industria a cielo abierto, que está expuesta a las inclemencias del tiempo y es bastante desafiante eso, ya lo sabemos como país ahora este año. Pero que sea cielo abierto también quiere decir que desde arriba podemos saber un montón de cosas, qué está pasando sin tener que meternos a tocar el campo. Entonces, la tecnología está de forma cada vez más acelerada, aportando valor en la trazabilidad de la información del agro, aportando valor en el tipo de intervención que podemos hacer en agricultura, pero hay que usarla con el cuidado que se merece. No es un problema tecnológico, y en realidad cuando charlaba recién pensaba que, por lo menos desde nuestro punto de vista, el problema de transformar el comportamiento, para sacarle la especificidad, transformar el comportamiento de un par de millones de personas que viven a 1000 kilómetros uno del otro, con condiciones totalmente distintas, las herramientas que tenemos que usar son todas. Ley, castigo, premio, incentivo, educación. Es como, viste, con los multiple choices, todas las de arriba, bueno, todas las de arriba, y la tecnología es una que está dentro de ese mix, pero son todas. No podemos dejar ninguna herramienta fuera del tintero, porque es un sistema muy difícil de transformar porque es muy complejo, muy complejo. El cambio climático no perciben que está generando como también una especie de nueva conciencia, no sé si nueva conciencia, pero una conciencia reforzada sobre la necesidad de atender este tipo de frentes. Uno decía, bueno, hace 10 años el debate era sobre el uso de determinados cultivos que eran intensivos en el desgaste del suelo, ¿no? La primarización de la producción. Y hoy ya la palabra estamos planteándonos otro tipo de discusión, ¿no? Estamos cambiando ese foco. ¿Qué impacto puede que genere eso en este debate? ¿Puede ayudarnos a acelerar políticas? ¿Cómo ven al Estado como articulador o responsable final en este frente, digamos, que es tratar de avanzar en la adopción de políticas que ayuden a tener una producción más sustentable? Sí, yo creo que, bueno, el Estado es fundamental, ¿no? Esto que decíamos antes. En tu caso, bueno, vos decís Sí. que ustedes trabajan mucho con provincias, pero bueno, tal vez hay que Sí. hacer algo más. No, totalmente, pero creo que el cambio climático es una realidad. Ha golpeado mucho con nombre y apellido, digamos, con la sequía, estos últimos 3 años, ¿no? Ya llevamos 3 años. Lo hablábamos antes también con Jairo, ¿no? Posiblemente en los próximos meses tengamos una recuperación normal de las precipitaciones,
y quizás borran algunos problemas que nos alertaron en estos últimos 3 años, ¿no? Nos van a traer viejos problemas, claro, tal vez, pero y bueno. vuelven a aparecer viejos problemas de infraestructura, Y etcétera, sí, ¿no? nos vamos a empezar yo dije, miren que cuando venga el niño vamos a empezar a hablar de inundaciones, no de sequía, pero bueno. Exactamente, tal cual. Con lo cual, bueno, ahí toma relevancia la política pública y me parece que ahí es sustantivo, primero el reconocimiento del cambio climático. Los productores, yo he percibido en este último tiempo que bueno, hay una percepción Hay más otro clara. tipo de, sí, eso se no. Eso sí. se están apropiando de esto, ¿no? Y después la reutilización, justamente en el caso nuestro impacta mucho, ¿no? En el caso del plástico, este cambio de concepto de la basura, del residuo, de que puede ser reutilizado, ¿no? El agro produce mucho residuo rural y ese residuo de alguna manera puede volver. Nosotros hoy estamos trabajando particularmente con un plástico que es de altísima calidad, que es de un solo uso, como el del envase de fitosanitario, pero creo que eso también, pasa con los silobolsas, pasa con otros elementos rurales que el productor empieza a tener también esta idea de la reutilización de los recursos, ¿no? De ser eficientes en el uso del agua, de que ya no es todo ilimitado, sino que hay una conciencia de lo limitado, del impacto ambiental que eso genera. Me parece que eso es positivo y creo que sobre eso deberían legislar sobre todo los estados. Es el gran desafío de abordar nuevos temas, como bien decías antes, antes estaba la discusión energía o alimento, ¿no? Entonces decir, bueno, cuando hoy estamos en discutíamos otras. sobre las políticas de biocombustibles. Exactamente, la política de biocombustible más bueno. Hoy creo que estamos con una sociedad más dinámica, pero sobre todo con una comunidad agropecuaria que está pensando ya de otra manera y viendo los problemas desde otro lugar. Jairo, ¿alguna vez pensaste en volcar la experiencia acumulada en Quilimo en otro frente, porque hasta ahora lo tuyo era el manejo responsable del agua, ¿no? Pero un poco viendo lo que son las demandas de la producción agrícola, agropecuaria. Hay un dicho que dice que si el cambio climático era un tiburón, el agua son los dientes, ¿sí? El agua, ninguno se levanta y a la mañana dice qué gran cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Si pudiésemos oler el dióxido de carbono, hubiéramos solucionado el problema, pero no podemos olerlo. Y nos damos cuenta del cambio climático y de la crisis climática por el agua, ¿sí? Es un problema enorme y vamos a seguir, a nosotros nos parece, o por lo menos creemos que nuestro rol como innovadores es agarrar el problema más difícil que podemos encontrar y dedicarle la vida, que es lo que le hemos dedicado a eso, y darle a ese problema, porque solucionar superficialmente los desafíos en este contexto no alcanza, ¿sí? Y ahí, para cerrar, algo que está muy bueno es saber que hay una oportunidad muy grande para la agricultura alrededor del cambio climático, que es un actor que puede no solo ser un poquito más eficiente, sino que ayudar a solucionar el cambio climático. Hay una iniciativa de la FAO que es 4 por 1000, que si aumentamos un 4 por 1000 la materia orgánica de los suelos arables del mundo, solucionamos el cambio climático. ¿Está? Es dificilísimo hacer eso en la práctica, pero el agro de golpe dejó de ser ese villano con el que debatimos y tiene una ventana que se va a cerrar algún día para ser un aliado para combatir el desafío más grande que tenemos como humanidad. Así que creo que es momento de aprovecharlo. En nuestro caso, alrededor de la gestión del agua, pero hay otros que están trabajando en este tema mucho mejor que nosotros, seguro. Jairo, Juan Manuel, gracias por ayudarnos a compactar este debate en nuestro, temática del día, que es desarrollo sustentable. No tuvimos a 40 gerentes, pero nos acercamos. Creo que la próxima podemos hacer una mesa. Y gracias también por ayudarnos a poner conciencia en una sociedad que, como nos pasa a los argentinos, como tenemos recursos naturales, el problema del agua no está tan a la vista. En Mendoza el agua es una discusión como peor que Boca River. Uruguay, pobres nuestros vecinos, lo están sufriendo. Y acá a veces no nos damos cuenta que tiramos comida. Vivimos en los problemas de la abundancia a veces de recursos y no caemos en cuenta en que necesitamos darle una solución que sea para todos. Así que gracias por haber contribuido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, en un minuto más ya continuamos con la agenda de desarrollo sustentable.